Hola, bienvenido. Ok, pero ¿en qué momento Jesús, el hombre, también recibió ese llamado, esa unción, esa administración de parte, ese Espíritu Santo? ¿Y quién se lo dio a Jesús? Así como Él se lo dio a los discípulos, a Jesús el hombre, que sabíamos que tenía el Cristo, que era el Mesías, que era Dios, pero ¿en qué momento lo recibieron? Ok, vamos a leer. Entonces, ¿compararnos con los demás? No. Ok, ¿en qué me quedé? En el 4, ¿verdad? Tenía Juan su vestido de pelos de camellos, pobre camello, bueno, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hay muchos misterios. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Juan los bautizaba para perdón de los pecados. Hay un bautizo que es para el perdón de los pecados y hay otro bautizo que es en el nombre de Jesús. Cuando bautizan para perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, pero es simplemente un bautizo para perdón de pecados. Pero cuando se bautiza en el nombre de Jesús, es para recibir la vestidura de Jesús. Son cosas muy diferentes. Pero aquí eran bautizados para perdón de sus pecados y confesaban sus pecados. Así como si pusieran la mano sobre el cordero, sobre el animal, y muriera, así igual. 7. ¿Pero quién le había dicho a Juan que hiciera eso? El Padre. Porque en el desierto él tenía una relación con el Padre y el Padre lo sustentaba. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte? Y subió sin comida, ¿Y cuánto tiempo estuvo en la presencia de Dios? Y sin comer y beber, en ayuno. Pero el Padre, que es la vida misma, lo sustentaba. ¿A Juan quién lo sustentaba? Pues el Padre también le decía. Por eso él bautizaba en agua. 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíanles: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y les da una oportunidad, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, le estaba hablando a gente muy poderosa, pero ¿por qué les hablaba con esa autoridad? Porque venía de Dios. Si no fuera porque venía de Dios, no. Ok, dice el 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de las piedras, de estas piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. En otras palabras, te vas a morir, y si no tienes frutos dignos de arrepentimiento y dignos del Espíritu Santo, así estés grandote, ayunes y diezmes y hagas todo lo que haces, te vas a ir al infierno y la vas a ser cortado. Así que mejor haz frutos. Entonces él está hablando duro. Seguimos. Ya te vas a morir. Mejor haz frutos de arrepentimiento. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Hasta ahí. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Habla de dos cosas: Espíritu Santo y fuego. ¿De acuerdo? ¿Quién los va a bautizar? Aquel que ha de venir. ¿Y de quién hablaba? De Jesús. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Juan preparara el camino para Jesús. Y no solamente preparar el camino para Jesús, Juan ministró, por así decirlo, o Juan impartió a Jesús. El que graduó a Jesús, el que le dijo a Jesús: ya es hora, ya estás listo, fue Juan. Juan, no, espérame. Juan lo ministró. Juan ministró a Jesús. Juan recibió a Jesús. Juan graduó a Jesús. Juan, vamos a seguir leyendo. Juan fue el hombre a través del cual ministró a Jesús. Así como la hermana Graciela a nosotros y los demás ancianos, así en este caso Juan a Jesús. Porque Jesús también era hombre y también estaba a vivir ese proceso.
Por eso alguien que no es recibido, alguien que no lleva este proceso, no se puede levantar. Y si se levanta, está tomando su propio camino, que no es este camino. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿En cuál me quedé? Y algo que aquí quiero que vean es, Él los bautizará en espíritus y en fuego. En Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Cuando Jesús les sopló. ¿Cuándo recibieron el fuego? Cuando recibieron las lenguas de fuego. Y la manifestación de haber sido bautizados en fuego, ¿cuál fue? El hablar lenguas diferentes. La manifestación de recibir el Espíritu Santo, no hubo. No, nada, no hubo fuego, no hubo nada. Simplemente lo recibes. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Ok, 12. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué es lo que se va a ir de nosotros? Al alfolí celestial, a la roca de regreso, lo que se haya formado de Jesús en nosotros, los frutos. Fíjense, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado de él. ¿Quién buscó a Juan? Jesús. ¿Por qué buscó Juan a Jesús? Para recibir y el bautizo, ¿para qué era el bautizo? ¿Jesús necesitaba ser perdonado de pecados? No. Probablemente traía pecados generacionales su cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque venía de María. Y acuérdense que el pecado se hereda hasta la cuarta y quinta generación. Entonces traía 4 generaciones de pecado arriba de Jesús. O sea, sí. Y ese pecado tenía que ser quitado. Aunque el Cristo no tiene pecado. Jesús como cuerpo, sí. El Cristo, no. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tenemos que aprender la diferencia entre las cosas. Jesús y el Cristo. Jesús, como un hombre como usted y yo, pues traía la herencia de pecado de 4 generaciones arriba. El Cristo no, porque Él es el creador de todo. ¿Ok? Entonces, esos pecados tenían que ser perdonados, claro que sí, pero más que perdonados, pues sí fueron perdonados, pero el Cristo y Jesús, al descender en las aguas, Él dejó su nombre o su naturaleza en las aguas. Es como si Él al descender a las aguas, deja su naturaleza en todas las aguas. Acuérdense que el agua alrededor del mundo está dando vueltas constantemente. El agua siempre tiene el mismo nivel en cualquier parte del mundo. Se nivela. Lo que hizo Dios es en la superficie del agua, dejar su naturaleza. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Acuérdense, el Padre al Jordán. Mas Juan lo resistía mucho. ¿Qué decía Juan? Diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, no que tú seas bautizado de mí. No soy yo digno, tú eres que el Cristo. Tú bautízame a mí. Ok, cuando estaba diciendo esto, él no estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿de acuerdo? Juan. Él sabía que iba a venir alguien más grande que él y tenía que abrirle paso a que era más grande que él. Pero en este momento él dijo: no, yo no, porque mejor tú bautízame a mí. ¿Sí me explico? Mejor tú bautízame a mí. La verdad es que sí, Jesús lo hubiera bautizado a él, pero murió. Y ahorita les platico por qué. Entonces, Juan, aunque ya era popular, él no se sentía digno. Y la verdad es que nadie es digno. Nosotros no somos dignos de ministrar. Pero es por él, no es por nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tú vienes a mí, pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿por quién? Por Juan, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasó? Al subir del agua, los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como... Ya vimos que es como fuego. Ahora vino como... Se manifestó como paloma. ¿Y de qué nos habla una paloma? Paz, de pureza, de monogamia. Ok, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma.
y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, en ese momento, ahí en las aguas, Jesús estaba metido en las aguas. Así estaba aquí. Estaban aquí las aguas. Jesús estaba así, lo bautizaron, se levantó, y cuando se levantó, estaba sumergido en las aguas Jesús. Así sumergido en las aguas, se abrió el cielo, estaba Jesús el Hijo, descendió el Espíritu de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, en forma de paloma, iba volando hacia él, y el Padre, la manifestación del Padre fue su voz, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Las aguas, por eso las aguas tomaron el nombre de la parentela. No fue solamente Jesús, fue el Espíritu Santo, que fue Jehová Padre. Pero el nombre que encierra toda la parentela es Jesús. Y es el nombre más alto. ¿Cuál es el nombre más alto de Dios? Jesús. El nombre más alto, ¿por qué? Porque es Jehová salva. Entonces aquí estábamos viendo a Jesús, el agua, Jesús, estaba ahí Juan, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, Jesús, a partir de ese momento, él ya estaba recibido, por así decirlo, él ya estaba ungido. Él no fue ungido con fuego, no fue ungido con aceite, él fue ungido con el Espíritu con forma de paloma. Y el Espíritu Santo ya estaba en él, ¿sí? Y ese Espíritu Santo en él le daba el poder. ¿Para qué? Pues para hacer muchos milagros y maravillas. Ahora, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo, sí, pero se dejan ver. Y se dejan ver por separado, pero son el mismo. Ok, pero ya estaba el Espíritu Santo en Jesús. ¿Quién dio el Espíritu Santo? El Padre envió el Espíritu de Dios. Sí, entonces ya estaba en Jesús. Y a partir de ese momento Jesús empezó a hacer su ministerio de predicar, de hablar. Y en ese momento también Juan cumplió la voluntad del Padre. Hasta ahí ya llegó, ya acabó su chamba, ya acabó su trabajo. Si su deseo de Juan fuera, pues sí, ser bautizado por fuego, tendría que haber llevado el mismo proceso que llevaron todos los demás discípulos. ¿Al lado de quién? Al lado de Jesús. Pero ¿qué creen? Que Juan ya empezaba a ser popular y Juan ya empezaba a tener discípulos. Pues ya había gente que se le pegaba a Juan. Pero a partir de ahí ya Dios ya no trataba con Juan, porque ya había acabado su trabajo. Entonces él empezó a hacer su propia voluntad. Y eso es peligroso. Empezó a hacer su propia voluntad. Ya no siguió a Jesús para hacer la voluntad de Jesús. Ahora siguió su propia voluntad. Ya había terminado el trabajo con el Padre. Y al hacer su propia voluntad, termina perdiendo la cabeza. En este momento en el que él estaba bautizado, desde este momento, él tenía que seguir a Jesús. Él no siguió a Jesús, sino él hizo su propio grupo de gente que lo seguía a él. ¿Sí? Él hizo su propio grupo de gente que lo seguía a él. Y al hacer su propio grupo de gente que lo seguía a él, la consecuencia fue perder su cabeza. Los discípulos tenían una cabeza. ¿Cuál era su cabeza de los discípulos? Jesús. Juan hasta este punto tenía una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de Juan? Jehová. Pero cuando ya terminó la cabeza de Jehová, va a tener que tomar la cabeza de Jesús, ya no quiso. Sino que él empezó porque ya era popular. Por eso no tener nada y después tener algo es peligroso, porque te puede corromper. Y Juan se corrompió, porque ya la gente le empezaba a dar dinero, le empezaba a dar cosas, le empezaba a dar comida, empezaba a ganar fama. La gente lo quería, que subiera a sus casas, ¿me explico? Pero no lo querían a él, querían a Dios en él. Pero él creyó que lo querían a él y empezó a hacer su grupo de discípulos. Esos grupos de discípulos terminaron, bueno, ya ellos no se dice qué pasó con ellos, pero Juan terminó preso. Y no solamente preso, Juan perdió la cabeza y terminó como un hombre sin cabeza. Ok, ¿por qué él estaba dudando? Claro que dudaba, porque él creía, si ya está Jesús aquí, pues vamos a ser los más ganadores de todos y voy a ser famoso, y voy a crecer, y voy a ser rico, y voy a ser... ¿Por qué? Porque vamos a conquistar, a derrotar, vamos a destruir, pero a su manera de pensamiento. Y Jesús andaba en humildad, andaba caminando, andaba predicando, andaba en el burrito, mientras que el otro quería ya ver una profecía de poder que a lo mejor no veía. Entonces por eso le manda a preguntar, pero porque ya estaba en su propia voluntad. Así es. Aquí la voluntad es de
tenía que ser la voluntad de Jesús. Y a lo mejor uno de los 12 no hubiera sido y hubiera sido Juan. ¿Me explico? Ok, pero ya estaban los 12, ya había resucitado Jesús, tenían miedo y ahora sí, del espíritu que ya estaba en Jesús, que había recibido al ser bautizado, de ese mismo espíritu sopló a sus discípulos y les sopló ¿qué? El espíritu, tomad el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. ¿Pasó algo sobrenatural? Se abrieron los cielos, cayeron rayos, escuchó una voz, se movieron las tierras, cayeron brillitos de diamantes y de oro. Nada, ellos se sintieron normal, igual nada. Pues así es Dios. ¿Me explico? Pero ya tenían el llamado para seguir predicando. Y a su vez ellos pasaron a otros. Hasta el día de hoy se sigue transmitiendo. ¿De acuerdo? Más especiales no, más responsables solamente. Ok, ya lo vimos como Espíritu Santo. También se encuentra como paloma. Se encuentra como... Vamos a Hechos 2. ¿Sí estamos aprendiendo algo? Gloria a Dios. Dice, desde el 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban unidos juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo. ¿Qué es un estruendo? Ok, ¿de dónde vino ese sonido? Del cielo. Como un viento recio, ¿qué? Como un viento recio y corría, ok, el cual hinchó o llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esa casa ya estaba completamente llena, en otras palabras, ellos estaban sumergidos en ese viento. ¿Qué era ese viento recio? El Ruaj HaKodesh. Ruaj quiere decir aliento, HaKodesh, santo, de santidad, el aliento de santidad, el Espíritu Santo. El Ruaj HaKodesh llenó esa casa. Ellos estaban bautizados, estaban muertos en fuego, llenos en fuego. Y estaban ya muertos en su espíritu para tomar un nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Después dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, de la cabeza hasta los pies. Y fueron todos llenos, todos, dice todos, es todos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí. Como el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ¿qué pasó? El Espíritu Santo también se manifiesta como un viento recio, como un soplo. Jesús lo transmitió a través de un soplo. Pero se dan cuenta, el soplo y el viento tiene que ver con algo. ¿Qué es? No se ve, pero se siente. No se ve, pero se siente. Viento recio. Sientes el viento. El aliento del soplido también es viento. No se ve, pero se siente. Y el fuego, lenguas de fuego, pues sí fue de manera literal. Ok. Y vamos por favor a 8. Este tema es un tema bien importante, bien bonito. Ok, fíjense. Está hablando con alguien llamado Nabucodonosor, Nicodemo. Y una de las lecciones es la siguiente. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es el Espíritu. Ese viento habla del Espíritu Santo. Un viento recio. ¿Sabes? Él reparte como él es una persona. O tiene decisión. Pero él se mueve como él quiere. Y aquí es donde le habla a Nicodemo. Vamos a leer desde el 3. Respondió Jesús, desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuese Dios con él. Respondió Jesús y díjole: es cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: es cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De acuerdo? No puede entrar, pero para poder entrar tienes que entrar por el camino. Por eso solamente los cristianos que han recibido el agua, que han recibido el fuego y que han recibido la sangre pueden entrar.
Pero eso es solamente el principio. La sangre, el bautismo en agua y el bautismo en fuego solamente son el principio del caminar. Y son necesarios para poder entrar. Solamente es el principio. A partir de ahí es el crecimiento. Tristemente mucha gente cree que lo es todo. No lo es todo. Es solamente el principio. Lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué decía Jesús esto? No, o sea, Jesús hablaba de eso. Lo que hablamos es lo que conocemos, porque Jesús ya lo había pasado. El Cristo es el dueño de todo, ¿no? Pero Jesús, entonces no puedes hablar porque tú no lo has pasado. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? El bautismo en agua, en fuego y la sangre son cosas terrenas para empezar. Y son cosas visibles. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el poste, en el palo, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Por eso muchos dicen que no fue una cruz, sino que fue solo un palo. Usan este argumento. Pero muchas veces en la Biblia mencionan la cruz. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que él condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ok, hasta ahí. Ajá, ya Juan ya se había hecho popular, él iba mejor, ya empezaba a prosperar y después lo matan. Ay, Señor. Bueno, gracias. Pero acuérdense que el éxito está en cumplir la voluntad de Dios. Juan el Bautista cumplió la voluntad de Dios. David cumplió la voluntad de Dios. Juan vivió como David vivió como Juan. A lo mejor David sí, un tiempo vivió como Juan, se volvió rey, rico y poderoso. David es más que Juan. Entonces ellos cumplieron su mandato. Y cumplir el mandato de Dios no quiere decir que todos son iguales, o que van a vivir de la misma manera, o lo van a hacer de la misma forma. Pero pero el éxito está en cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo más especial. Cumplir la voluntad de Dios. Y lo remarco mucho, se los he enseñado mucho, para que también nosotros cumplamos la voluntad de Dios, sin compararnos con nadie, simplemente haciendo lo que nos corresponde. Este segundo elemento que estamos viendo es el fuego, pero no era cualquier fuego. Estamos hablando del Espíritu Santo. El fuego, y ya no lo vimos, y hay muchísimo más que hablar de esto, o sea, muchísimo más, pero el fuego que en el Antiguo Testamento encendía la ofrenda había caído de la columna de fuego. Una era la columna de nube y de viento, otra era la columna de fuego.
Y esas dos columnas no era otra cosa más que el Espíritu Santo, que estaba con el pueblo. Y de ese fuego fue que se prendió el altar. El fuego ya estaba encendido, no era cualquier fuego, era el fuego del Espíritu Santo. Era un fuego literal, este fuego sí quemaba. ¿Y qué tenían que hacer ellos? El trabajo de los sacerdotes, mantenerlo encendido. No era el fuego de ellos. Así como hoy habla usted lenguas, no son sus lenguas, es el fuego de Dios. ¿Cuál es el trabajo de usted y nosotros? Mantenerlo vivo, que no se apague, que no se quite, que no se acabe, sino que se mantenga vivo. Los que somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo y los que hemos recibido al Espíritu Santo, necesitamos mantener el fuego encendido. No es nuestro fuego, no es nuestro poder, no somos nosotros. Tenemos nosotros que echar leña y mantenerlo encendido. Tenemos que obtener aceite y mantener el fuego encendido. ¿De acuerdo? Ok, ese es el segundo elemento que encontramos, que es el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego, ya hemos visto, el fuego ¿qué hace? Transforma, cambia, purifica, quita forma, ¿verdad? Y le libera un aroma agradable al Padre. Todos como cristianos amamos el fuego, pero ese mismo fuego que amamos nosotros es el fuego que atormenta en el infierno y que va a atormentar en el lago de fuego. Es el mismo y va a quemar igual, pero nosotros lo queremos para que cambie nuestra forma pecaminosa y mala, para crecer y caminar en el camino. Los que andan fuera, ese fuego va a ser un fuego de tormento, como el fuego que descendió en Sodoma y Gomorra, un fuego de juicio, fueron piedras encendidas de juicio, que era el Espíritu. Y el día de mañana vamos a tener un lago de fuego aquí en la tierra, que no es otra cosa más que el mismo Espíritu. Lo que para nosotros es purificación, para los que no conocen a Dios es tormento, es tortura, es dolor. Vamos a orar. Suscríbete y comparte, por favor. Dios te bendiga.